Pues vamos a seguir y nos vamos a meter en un articulado bastante denso, muy potente, también para test y para supuesto, pero aquí nos vamos a meter ahora con el título 10 del régimen disciplinario y de la recompensa. Y la verdad que es bastante importante y los artículos a veces son muy pesados de digerir, ¿vale? Porque hay que hacer una buena lectura de estos artículos porque tiene un contenido muy denso y hay que estar machacando continuamente. Este título 10 del régimen disciplinario y de las recompensas es muy importante y abarcaría desde el artículo 231 al 264, si no me equivoco. ¿Vale? Vamos a por ello. Que nos espera una sesión un poquito larga porque quiero dejarlo terminado por tema, ¿vale? Perdón, por título. Es el título 10 del régimen disciplinario de las recompensas que equivale al tema 15 de derecho penitenciario o del bloque penitenciario. Vamos a por el capítulo 1, ámbito de aplicación y principios. 231, fundamento y ámbito de aplicación. 1. El régimen disciplinario de los reclusos estará dirigido a garantizar la seguridad y el buen orden regimental. Garantizar la seguridad y el buen orden regimental y a conseguir una convivencia ordenada, de manera que se estimule el sentido de responsabilidad y la capacidad de autocontrol como presupuestos necesarios para la realización de los fines de la actividad penitenciaria. 2. El régimen disciplinario se aplicará a todos los internos con la excepción establecida en el artículo 188.4 de este reglamento. El 188 está en el título 7, formas especiales de ejecución, y es la última forma especial de ejecución. Repasad si aún no lo tenéis en la cabeza esto que os acabo de decir. Seguimos. Con independencia de su situación procesal y penitenciaria, tanto dentro de los centros penitenciarios como durante los traslados, conducciones o salidas autorizadas que se realicen. Volvemos a leerlo. El régimen disciplinario se aplicará a todos los internos con la excepción establecida en el artículo 188.4 de este reglamento, con independencia de su situación procesal y penitenciaria, tanto dentro de los centros penitenciarios como durante los traslados, conducciones o salidas autorizadas que se realicen. Artículo 232. Principio de la potestad disciplinaria. 1. La potestad disciplinaria se ejercerá por la comisión disciplinaria sin perjuicio de las atribuciones del director para la imposición de sanciones por faltas leves, de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica General Penitenciaria, así como en el título 9 de la 30.1992 del 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en este reglamento, cuidadito, porque esta Ley 30.1992 es la que ahora sustituye la 40.2015, ¿vale? Seguimos. En los términos establecidos en este reglamento, las sanciones impuestas podrán ser reducidas o revocadas. Reducidas o revocadas. Y si se trata de sanción de aislamiento, podrán suspenderse su efectividad o aplazarse. Es decir, sanciones podrán ser reducidas o revocadas y si son de aislamiento, suspendidas, aplazadas, ¿vale? Literalidad. Vamos a leer este último renglón que es importante. Si se trata de sanciones de aislamiento, hemos dicho, podrá suspenderse su efectividad o aplazarse su ejecución, ¿vale? Leemos el apartado 2 entero para que os quede. En los términos establecidos en este reglamento, las sanciones impuestas podrán ser reducidas o revocadas. Y si se trata de sanciones de aislamiento, podrá suspenderse su efectividad o aplazarse su ejecución.
Queda prohibida la aplicación analógica, muy importante. 4. Aquellos hechos que pudiesen ser constitutivos de delito podrán ser también sancionados disciplinariamente cuando el fundamento de la sanción sea la seguridad y el buen orden regimental. En estos casos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los hechos serán puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial competente, previa realización, en su caso, de las diligencias de prevención que se consideren necesarias. Capítulo 2. Determinación de las sanciones. 233, muy importante. Correlación de infracciones y sanciones. Artículo 233. Correlación de infracciones y sanciones. Por la comisión de las faltas muy graves tipificadas en el artículo 108 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981 del 8 de mayo, es decir, el Reglamento Penitenciario del 81 por abreviar, podrán imponerse las siguientes sanciones. A. Sanción de aislamiento en celda de 6 a 14 días de duración siempre que se haya manifestado una evidente agresividad o violencia por parte del interno o cuando éste reiterada y gravemente altera la normal convivencia del centro. Vamos a volver a leerlo. A. Aislamiento en celda de 6 a 14 días de duración siempre que se haya manifestado una evidente agresividad o violencia por parte del interno o cuando éste reiterada y gravemente altere la normal convivencia del centro. B. Sanción de aislamiento de hasta 7 fines de semana. Estamos hablando de las faltas muy graves. ¿Cómo se sancionan? ¿Vale? Apartado 2. Por la comisión de las faltas graves tipificadas en el artículo 109, es decir, faltas muy graves, 108, faltas graves, 109 del Real Decreto 1201/1981 del 8 de mayo, podrán imponerse las siguientes sanciones. A. Sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes por tiempo igual o inferior a 5 días siempre que concurran los requisitos de la letra A del apartado anterior. Vamos a leer otra vez. ¿Qué? Pues requisitos. Siempre que se haya manifestado una evidente agresividad o violencia por parte del interno o cuando éste reiterada y gravemente altere la normal convivencia del centro. ¿Vale? Repetimos, sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes por tiempo igual o inferior a 5 días, más de 5 días no, porque si no ya estaríamos en falta muy grave, siempre que concurran los requisitos de la letra A del apartado anterior, que ya lo hemos visto, evidente agresividad o violencia, o cuando se altere reiterada y gravemente normal convivencia del centro. B. Las restantes faltas graves se sancionará con privación de permisos de salida por tiempo igual o inferior a 2 meses, limitación de las comunicaciones orales al mínimo tiempo previsto reglamentariamente durante un mes como máximo o privación de paseos y actos recreativos comunes desde 3 días hasta un mes como máximo. Apartado 3. Las faltas leves tipificadas en el artículo 110 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 1201/1981 del 8 de marzo, 1201/1981 del 8 de mayo, solo podrán corregirse con privación de paseos y actos recreativos comunes de hasta 3 días de duración y con amonestación. Hacer un esquemita, ¿vale? Porque eso se os va a olvidar. Sobre todo en las primeras veces que estamos estudiando, si es la primera vez que estás viendo el reglamento, te aconsejo eso, que esquematice esto de 1, ¿no? Correlación de infracciones y sanciones, 233, el 1, falta muy grave, se va a articular por el 108, ¿vale? El 108 te va a decir cuáles son las faltas muy graves, que es el reglamento del 81, el apartado 2, falta muy grave, artículo 109 del 81, del reglamento del 81,
Luego las faltas leves, el 110 del reglamento penitenciario del 81. Ya os he dicho que vayáis al BOE y os compréis esta maravilla de libro, ¿vale? Que es una gozada porque tiene también atrás, le doy la vuelta y tengo el reglamento del 81 en este mismo libro, en la ley orgánica, el reglamento. Entonces, cuando yo estoy estudiando esto, me voy al 81 y a la par estoy estudiando esas faltas. Entonces, ya sé que esas faltas muy graves se va a sancionar de esta manera. Esas faltas muy graves de esta manera y estas faltas leves de esta manera. 108, 109, 110 del reglamento del 81. Real Decreto 12 01 1981 del 8 de mayo. Sí, señor. Vamos. 234. Graduación de las sanciones. De este tema 15 de Derecho Penitenciario, o en este caso que estamos leyendo el reglamento penitenciario, el tema 10, aquí no hay artículo que no sea importante. Sí es verdad que lo de las medidas cautelares, el 243, si no me equivoco, es muy importante, ya llegaremos, es muy preguntado, lo tengo como artículo estrella, pero es que aquí son todos artículos estrella. Yo, cuando estudiaba, me lo estudiaba todo, y cuando empiezo a estudiar no me voy a dejar ni una coma de esto. Así que os aconsejo que os pongáis las pilas, empecéis a preparar conmigo, sigáis mi método, que os voy a ayudar a encajar todas estas piececitas. Pero los que vayáis por libre o con otras academias, lo mismo, os aconsejo lo mismo que a mi grupo. Esto hay que aprenderse hasta la coma, importantísimo, porque aquí nos jugamos incluso un supuesto. 234. Graduación de las sanciones. En cada caso concreto, la determinación de la sanción y de su duración se llevará a efecto atendiendo a la naturaleza de la infracción, a la gravedad de los daños y perjuicios ocasionados, al grado de ejecución de los hechos, a la culpabilidad de los responsables y al grado de su participación en aquello, así como a las demás circunstancias concurrentes. 235. Repetición de la infracción. Muy importante. 1. Conforme a lo establecido en el artículo 42.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y si no sabéis la Ley Orgánica General Penitenciaria mal, ¿qué dice el artículo 42.3? Aquello que os lo habéis estudiado, pues lo quiero que os lo sepáis muy bien. En los casos de repetición de la infracción, las sanciones podrán incrementarse en la mitad de su máximo. En la mitad de su máximo. 2. A tales efectos, habrá repetición de la infracción cuando el interno responsable de la falta disciplinaria se lo hubiese impuesto con anterioridad otras sanciones firmes por infracciones graves o muy graves, graves o muy graves, y las correspondientes anotaciones en su expediente no hubiesen sido canceladas. 236. Concurso de infracciones. 1. Al culpable de 2 o más faltas enjuiciadas en el mismo expediente se le impondrán las sanciones correspondientes a todas ellas para su cumplimiento simultáneo. Si fuera posible, sí y no siéndolo, se cumplirán por el orden de su respectiva gravedad o duración. Gravedad o duración. Cuidado, cuidado. 2. En este último supuesto, el máximo de cumplimiento no puede exceder nunca del triplo del tiempo correspondiente a la sanción más grave. Nunca 3 veces más, nunca el triplo. Ni de 42 días consecutivos en caso de aislamiento en celda. 3. Cuando en los supuestos de cumplimiento sucesivo de sanciones de aislamiento en celda, estas superen en su conjunto, los 14 días de aislamiento, deberán ser aprobadas todas ellas por el juez de vigilancia penitenciaria, según lo dispuesto en el artículo 76, 2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Lo importante de saberse la ley antes de meterse con el reglamento. Cuando un mismo hecho sea constitutivo de 2 o más faltas o cuando una de ellas constituya el medio necesario para la comisión de otra, se aplicará en su límite máximo la sanción correspondiente a la falta más grave, salvo que la suma de las sanciones que procedan castigando independientemente las infracciones cometidas resulte de menor gravedad, en cuyo caso se aplicarán estas.
Seguimos. 237. Infracción continuada. 1. Será sancionable como infracción continuada la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo semejante precepto en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 2. En estos casos se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave en su límite máximo. La más grave en su límite máximo. 238. Depósito de objetos y sustancias prohibidos. Serían prohibidas, no prohibidos. Objetos y sustancias prohibidos, que no me suena. Pero bueno, es así. Depósito de objetos y sustancias prohibidos. Sí. Respecto de las sustancias y objetos prohibidos que se utilicen por los responsables de las infracciones disciplinarias de la comisión en la comisión de faltas, se procederá como se indica en los artículos 51 y 70 de este reglamento. 51 y 70 de este reglamento. Lo leemos otra vez. 238. Depósito de objetos y sustancias prohibidos. Respecto de las sustancias y objetos prohibidos que se utilicen por los responsables de las infracciones disciplinarias en la comisión de faltas, se procederá como se indica en los artículos 51 y 70 de este reglamento. 239. Reparación de los daños materiales causados. La reparación de los daños o deterioros materiales causados por los responsables de las infracciones disciplinarias, así como la indemnización a las personas perjudicadas, será exigible a aquellos utilizando el procedimiento legal correspondiente. Y nos vamos con el capítulo 2, procedimiento súper importante. Capítulo 3. El capítulo 1 era ámbito de aplicación y principios. Capítulo 2, determinación de las sanciones. Capítulo 3, procedimiento. Importante. 240, procedimiento. Los procedimientos para la imposición de sanciones por faltas disciplinarias se ajustarán a lo dispuesto en los artículos siguientes. Yo no lo tengo ni subrayado. 240. Empezamos. Sección primera. Iniciación. Artículo 241. Formas de iniciación e información previa. A partir de aquí, súper importante. A partir de aquí, ¿vale? Capítulo 3, procedimiento, súper importante el procedimiento del régimen disciplinario de los internos. 1. Cuando aprecie indicios de conductas que puedan dar lugar a responsabilidad disciplinaria, el director del establecimiento acordará de oficio y motivadamente, la iniciación del procedimiento sancionador de alguna de las siguientes formas. A. Por propia iniciativa. Cuando tenga conocimiento de la existencia de conducta o hecho susceptible de constituir infracción disciplinaria a través de parte de funcionario informada por el jefe de servicio o por cualquier otro medio. B. Por petición razonada, realizada por otro órgano administrativo que no sea superior jerárquico. C. Por denuncia escrita de persona identificada que exprese el relato de los hechos que pudieran constituir infracción, fecha de su comisión y todo cuanto sea posible para la identificación de los presuntos responsables. Apartado 2. El director también acordará de oficio la iniciación del procedimiento como consecuencia de orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico. Vamos con el apartado 3. Para el debido esclarecimiento de los hechos que pudieran ser determinantes de responsabilidad disciplinaria, el director podrá acordar la apertura de una información previa que se practicará por un funcionario del establecimiento designado por el director, el propio director, quien elevará a aquel un informe con el resultado y valoración de las diligencias practicadas. Dicha información previa se acordará siempre que un interno formule denuncia. Cuidado, cuidado.
Un interno formule denuncia de hecho susceptible de sanción disciplinaria y salvo cuando ésta carezca manifiestamente de fundamento. ¿Vale? Salvo cuando ésta carezca manifiestamente de fundamento. Y nos vamos a la sección segunda. ¿Vale? Estamos en el capítulo 3 del procedimiento. Instrucción. Importantísimo. Es que está aquí todo es importante. Ya sé que soy muy pesada, pero es que esto es fundamental. 242. Nombramiento del instructor y pliego de cargos. 1. El director nombrará instructor al funcionario que estime conveniente, excluyendo al que haya practicado la información previa y a los que puedan estar implicados en los hechos. Es que lo he visto tantas veces preguntar. 2. El instructor del expediente disciplinario, a la vista de los indicios que se desprenden de los escritos mencionados en el artículo anterior, formulará pliego de cargos dirigido al interno cuya conducta sea presuntamente constitutivo de falta disciplinaria, en el cual se hará constar lo siguiente. A. Identificación de la persona imputada. B. Forma de iniciación del procedimiento. C. Número de identificación del instructor, y puesto de trabajo que ocupa. D. Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuye tal competencia. E. Relación circunstanciada de los hechos imputados. F. Calificación jurídica de tales hechos, indicando el apartado concreto del artículo del reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201 en 1981, 8 de mayo, en el que puedan estar comprendidos, así como las sanciones que en su caso se podría imponer con la misma indicación del precepto aplicable de dicho reglamento. G. Medidas cautelares que se hayan acordado sin perjuicio de las que puedan adaptarse durante el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243. H. Indicación de que el interno dispone de 3 días hábiles. De 3 días hábiles desde el momento de su recepción para presentar pliego de descargo por escrito o para comparecer ante el instructor y alegar verbalmente. Cuidado con esto. Sin perjuicio del derecho que le asista a presentar alegaciones y aportar documentos y otros elementos de juicio en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. El interno podrá alegar todo aquello que considere oportuno sobre los cargos formulados, proponiendo las pruebas que estime conveniente para su defensa. Y indicación de que el interno puede asesorarse por letrado, funcionario o por cualquier persona que designe durante la tramitación del expediente y para la redacción del pliego de descargo. J. Posibilidad de asistirse de un funcionario o interno como intérprete si se trata de un interno extranjero que desconozca el castellano. Y por último, la K. Fecha y firma del instructor del expediente. Es decir, el pliego de cargo tiene la firma del instructor, fecha y firma del instructor del expediente. Cuidado con eso de la firma. Artículo 243. Medidas cautelares. 1. El director, en el ámbito de las facultades que le atribuye este reglamento por sí o a propuesta del instructor del expediente disciplinario, podrá acordar en cualquier momento del procedimiento mediante acuerdo motivado las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y el buen fin del procedimiento, así como para evitar la persistencia de los efectos de la infracción. 2. Estas medidas quedarán reflejadas en el expediente del interno y deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto, y su adopción será notificada al interno y puesta en conocimiento del juez de vigilancia penitenciaria. Notificada al interno y puesta en conocimiento del JV, juez de vigilancia penitenciaria. 3. También se adaptarán en su caso las medidas de protección exigidas por el aseguramiento de la persona del imputado o de los otros internos. Y cuarto apartado. Cuando la sanción recayese en su caso
coincida en naturaleza con la medida cautelar impuesta, esta se abonará para el cumplimiento de la sanción. Es abonable la medida cautelar. 244. Tramitación. ¿Vale? 1. Cursada la notificación del pliego de cargos al que se refiere el artículo 242. Punto nada, 242, que es una coma. A una vez que ponen una coma voy yo y meto la pata. Repito, 1. Cursada la notificación del pliego de cargo al que se refiere el artículo 242, el instructor realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos y recabará los datos e informes que considere necesarios. 2. Dentro de los 10 días siguientes a la presentación del pliego de descargo, repito, dentro de los 10 días siguientes a la presentación del pliego de descargo o a la formalización verbal de alegaciones o transcurrido el plazo previsto en el artículo 242.2h, que era lo de los 3 días hábiles, ¿vale? Si el interno no hubiese ejercitado su derecho, se practicarán las pruebas pertinentes propuestas por él mismo y la que el instructor considere conveniente. 3. Si alguna prueba propuesta por el interno fuese estimada improcedente o innecesaria, se hará constar así expresamente por el instructor en acuerdo motivado. Solo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que no puedan alterar la resolución final del procedimiento o que sean de imposible realización. 4. Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto al interesado para que en un plazo de 10 días alegue o presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes. Se tendrá por realizado el trámite de audiencia si antes del vencimiento del plazo el interno manifiesta su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones. 245. Propuesta del instructor. Una vez concluida la tramitación del expediente, el instructor formulará propuesta de resolución y la elevará junto con aquel a la comisión disciplinaria para que ésta acuerde lo que proceda, notificando la propuesta al interno con indicación de su derecho a alegar verbalmente ante la comisión en la primera sesión que ésta celebre. Sección tercera. Resolución. Vamos al artículo 246. Resolución. 1. La comisión disciplinaria en la primera sesión ordinaria que celebre o en sesión extraordinaria convocada al efecto escuchará las alegaciones verbales que en su caso pueda formular el interno y acto seguido declarará la no existencia de infracción o responsabilidad o impondrá motivadamente la sanción correspondiente a los hechos declarados probados. 2. El acuerdo debe dictarse en el plazo máximo de 3 meses desde la iniciación del procedimiento disciplinario. El reglamento continúa con lo siguiente. Se entenderá caducado el procedimiento disciplinario y se procederá al archivo de las actuaciones de oficio o a solicitud del interesado cuando, una vez vencido el plazo señalado en este apartado para dictar resolución o en el supuesto del procedimiento abreviado, esta no se adapta en el plazo máximo de los 30 días siguientes, siempre que la demora no fuera imputable al interesado, así como cuando durante la tramitación se produzca la excarcelación por la libertad definitiva o provisional del presunto infractor. Si no recuerdo mal, revisad, ya lo pondré en la descripción, ¿vale? Porque creo que esto se quedaba aquí. El acuerdo deberá dictarse en el plazo máximo de 3 meses desde la iniciación del procedimiento disciplinario. Esto que dice luego lo siguiente, después de los 30 días siguientes, no sé qué, eso creo que ha quedado sin efecto. Es decir, se queda este párrafo, yo me quedaba con este párrafo y el siguiente que te cuenta la parrafada de los 30 días de no sé qué que acabo de leer, lo he leído para que os ubiquéis
eso se ha quedado sin efecto. De todas maneras, lo revisaré en mis apuntes, porque sí es cierto que tenemos que contestar la literalidad y si esto no se ha cambiado en el reglamento y nos encontramos que en el reglamento viene así tal cual, nosotros si nos hacen una pregunta de esto tenemos que ceñirnos a la literalidad, aunque a veces esté equivocado, pero es verdad que a efectos aquí había algo que no se aplicaba y es esto de los 30 días. Seguimos, 3. El instructor del expediente no podrá participar en las deliberaciones de la comisión disciplinaria ni podrá tomar parte en las votaciones sobre los expedientes que haya instruido. También queda excluido de esta aquellos miembros del citado órgano que en su caso hubieran tenido participación en los hechos o hubiesen practicado actuaciones determinantes para la iniciación del expediente disciplinario, que será para que no se contamine, para que no haya contaminación. 4. Antes de dictar la resolución, la comisión disciplinaria podrá decidir la realización por el instructor de la actuación y pruebas complementarias indispensables para resolver el procedimiento. En este caso, antes de elevar nuevamente el expediente a la comisión disciplinaria, el instructor pondrá de manifiesto al interno lo actuado y le entregará copia de la nueva propuesta con indicación del derecho a alegar a que se refiere en el artículo 245. Es alegar verbalmente ante la comisión disciplinaria en la primera sesión, que es esta célebre, lo recordamos. 247. Antes vimos el pliego de descargo, ¿no? Nombramiento del instructor y pliego de descargo en el 242 y ahora vamos a ver el 247 que es el acuerdo sancionador, que ya cuando la comisión acuerda sancionar la comisión disciplinaria. El acuerdo sancionador deberá contener A. El lugar y fecha del acuerdo. B. Órgano que lo adopta. C. El número de expediente disciplinario y un breve resumen de los actos procedimentales básicos que lo hayan precedido. En el supuesto de haberse desestimado la práctica de alguna prueba, deberá expresarse la motivación formulada por el instructor en su momento. D. Relación circunstanciada de los hechos imputados al interno que no podrán ser distintos, no podrán ser distintos de los consignados en el pliego de cargo formulado por el instructor, con independencia de que pueda variar su calificación jurídica. Si la comisión disciplinaria constatare que se ha calificado erróneamente la conducta del presunto infractor y ello implicase la imposición de una sanción por falta más grave que la que se le hubiese imputado en el pliego de cargos, ordenará al instructor la formulación de un nuevo pliego de cargos con la calificación determinada por la comisión disciplinaria, concediéndose al interno el trámite previsto en el artículo 244.4. Excepcionalmente podrá acordar el instructor la práctica de nuevas pruebas cuando resultase imprescindible para la defensa del interno ante la nueva calificación efectuada. Artículo y apartado del reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981 del 8 de mayo, en el que se estima comprendida la falta cometida. F. Sanción impuesta y articulado del reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981 8 de mayo, que la contempla y si la misma es de ejecución inmediata según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 124 de dicho reglamento. ¿Y quién lo ha estudiado? ¿Qué decía ese primer párrafo del 124? ¿Actos de indisciplina grave? Sí. Sí, dudabas, si dudabas, repasa. G. Indicación de si la ejecución de la sanción de aislamiento ha sido aplazada por motivos médicos o se ha suspendido su efectividad. H. Indicación de si el acuerdo sancionador se ha adoptado por unanimidad o por mayoría, indicando en este último caso si ha habido o no votos particulares. J. Mención del recurso que puede interponerse en la forma expresada en la letra B del artículo siguiente. Letra B del artículo siguiente, cuidado. J. La firma del secretario de la comisión disciplinaria con el visto bueno del director.
¿Y el pliego de cargo quién lo firmaba? Cuidadito con esto de las firmas, ¿eh? El acuerdo sancionador, J, firma del secretario de la comisión disciplinaria con el visto bueno del director. 248. Notificación. La notificación del acuerdo sancionador deberá cursarse en el mismo día o al siguiente de ser adoptado, dando lectura íntegra de aquel y entregando copia al interno sancionado, en la que se contendrá los siguientes extremos. A. Texto íntegro del acuerdo. B. Importante, 248b. Indicación de que contra el mismo puede interponerse recurso ante el juez de vigilancia verbalmente en el mismo acto de la notificación o por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la misma, 5 días hábiles siguientes a la misma, reproduciendo en su caso el recurrente la proposición de aquellas pruebas cuya práctica le hubiese sido denegada. Importante. C. Fecha de la notificación y de su entrega al interno. Recursos 249. En el mismo día, bien de la notificación del acuerdo sancionador, si se hubiese interpuesto el recurso en ese momento procedimental, bien de la entrega del escrito de recurso funcionario de establecimiento si fuese dentro del horario de oficina o al día siguiente, si se hubiese efectuado fuera de dicho horario. El director del establecimiento remitirá el expediente disciplinario al juez de vigilancia teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo siguiente. Si el recurso hubiese sido interpuesto directamente ante el juzgado de vigilancia, el director cumplimentará lo anterior en el mismo día en que sea requerido para ello por el titular de dicho órgano jurisdiccional. Pasamos al artículo 250. Anotación. 1. La iniciación del procedimiento y la sanción impuesta, iniciación del procedimiento y sanción impuesta se anotarán en el expediente personal de los internos sancionados. 2. También se anotará la reducción o revocación de la sanción, así como la suspensión de la efectividad o aplazamiento de la ejecución de las sanciones de aislamiento. Y ya nos metemos en la sección cuarta, procedimiento para faltas leves. 251. Procedimiento abreviado. 1. Cuando el director considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como falta leve, se tramitará el procedimiento abreviado que deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde que se inició con arreglo a las siguientes normas. ¿Cuánto dijimos que era el otro? El procedimiento ordinario, ¿cuánto? Acuérdate, este es un mes, el otro ¿cuánto? Dame un comentario. 2. El parte del funcionario que operara como pliego de cargo se comunicará al jefe de servicio y simultáneamente se notificará al presunto infractor. Voy a repetir todo el apartado 1, ¿vale? Porque A, B, C y luego el apartado 2 y 3. Apartado 1. Cuando el director considere que existen elementos de juicio insuficientes para calificar la infracción como falta leve, se tramitará el procedimiento abreviado que deberá resolverse máximo un mes desde que se inició con arreglo a las siguientes normas. A. El parte del funcionario que operará como pliego de cargo se comunicará al jefe de servicio y simultáneamente se notificará al presunto infractor. B. En el plazo de 10 días a partir de la comunicación y notificación del pliego de cargo al jefe de servicio y el interno expedientado, efectuarán respectivamente la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones tienen conveniente y en su caso la proposición y práctica de la prueba. Se transcurrió dicho plazo, el director dictará resolución con el contenido expresado en el artículo 247 imponiendo en su caso la sanción que proceda. Dicta resolución e impone la sanción. Estamos en procedimiento abreviado cuando sea falta leve. Apartado 2 del 251. Cuando el jefe de servicios aprecie que los hechos puedan ser constitutivos de infracción muy grave o grave, acordará que el expediente continúe tramitándose por el procedimiento general, promoviendo el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos del 242 al 245.
Apartado 3. El acuerdo que se refiere al apartado anterior se notificará a los interesados para que en el plazo de 5 días hábiles aleguen y propongan pruebas adicionales si lo estiman conveniente. Cuidado con esto, los 5 días hábiles, 10 días, 3 días hábiles. Esquemita para este título, ¿eh? Ayudaros de esquemita. Y ya poco a poco con las píldoras de aprendizaje de recordatorio, pero al principio leer, esquema y trabajar mucho, ¿eh? Capítulo cuarto. Pasamos al capítulo cuarto, ejecución y cumplimiento de las sanciones. Voy a beber un poquito de agua. Por favor, dejadme que beba agua. 252. Efectos del acuerdo sancionador. 1. Los acuerdos sancionadores no serán ejecutivos en tanto no haya sido resuelto el recurso interpuesto por el interno ante el juez de vigilancia. Ok, Ok con esto. No serán ejecutivos. O en caso de que no se haya interpuesto hasta que haya transcurrido el plazo para su impugnación. Importante, importante. 2. No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuando se trate de actos de indisciplina grave, que viene en donde y la comisión disciplinaria estime que el cumplimiento de la sanción no puede demorarse, las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutadas siempre que corresponda a actos de indisciplina graves tipificados en la letra A, B, C, D, E, F del artículo 108 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201-1981 del 8 de mayo. 3. Contra el acuerdo de ejecución inmediata de la sanción, el interno podrá acudir en vía de queja. Cuidado, aquí no cabe recurso, aquí cabe queja en vía de queja ante el juez de vigilancia, con independencia de la tramitación del recurso interpuesto, la tramitación de la queja y del recurso tendrá carácter urgente y preferente, ¿vale? Cuando la sanción de ejecución inmediata impuesta sea la de aislamiento en celda, en cuyo caso se procederá a su notificación inmediata al juez de vigilancia. 253. Ejecución de las sanciones de aislamiento en celda. Repito, 253. Ejecución de las sanciones de aislamiento en celda. 1. Las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a 14 días no serán en ningún caso, ejecutivas hasta su aprobación por el juez de vigilancia. 2. No obstante, en los supuestos previstos en el artículo 236.3, la comisión disciplinaria podrá acordar la ejecución inmediata de las sanciones de aislamiento en celda cuya duración acumulada no supere los 14 días. Que si supera los 14 días, no puede ser. ¿Vale? No supere los 14 días. Siempre que concurran los requisitos establecidos en el apartado del artículo anterior, sin perjuicio de que todas las sanciones impuestas deban ser aprobadas por los jueces. 254. Cumplimiento de las sanciones de aislamiento. 1. Las sanciones de aislamiento se cumplirán con informes previos, reconocimiento del médico del establecimiento, quien vigilará diariamente al interno mientras permanezca en esta situación, informando al director sobre su estado de salud física y mental y, en su caso, sobre la necesidad de suspender o modificar las sanciones impuestas. 2. En los casos de enfermedad del sancionado se aplazará la efectividad de la sanción de aislamiento hasta que el interno sea dado de alta. 3. No se aplicará esta sanción a mujeres gestantes, mujeres hasta 6 meses después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo. 4. El aislamiento se cumplirá en el compartimiento que habitualmente ocupe el interno y en los supuestos de que lo comparta con otro o por su propia seguridad o por el buen orden del establecimiento, pasará a uno individual de semejante medidas y condiciones. 5. El recluso internado en celda disfrutará de 2 horas diarias de paseo en solitario. No me confundáis esto con lo que hemos visto de las reglas, normas de los regímenes cerrados y el régimen ordinario. Cuidado, no confundamos esto cuando una persona está sancionada en aislamiento. 2
horas diarias de paseo en solitario y durante el cumplimiento de la sanción no podrá recibir paquetes del exterior ni adquirir productos del economato salvo los autorizados expresamente por el director. Repito, 2 horas diarias de paseo en solitario y durante el cumplimiento de la sanción no podrá recibir paquetes del exterior ni adquirir productos del economato salvo los autorizados expresamente por el director. Dos 55. Suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento. 1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, siempre que las circunstancias lo aconsejen, la comisión disciplinaria de oficio a propuesta de la Junta de Tratamiento podrá acordar motivadamente la suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento impuestas. 2. Si la comisión disciplinaria, en atención a los fines de reeducación y reinserción social o las circunstancias personales del interno, no hubiese estimado oportuno levantar la suspensión de la efectividad durante el plazo de 3 meses, importante, no hubiese estimado oportuno levantar la suspensión de la efectividad durante el plazo de 3 meses de oficio o a solicitud del interno, aplicará la reducción de la sanción prevista en el apartado 1 del artículo siguiente. El tiempo de suspensión de la efectividad de la sanción de aislamiento se computará a efectos de cancelación de la sanción reducida. Cuidado con esto que computa. 3. La suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento que hayan sido confirmadas total o parcialmente, directamente o en vía de recurso por el juez de vigilancia, requerirá la autorización de este. 256. Reducción y revocación de sanciones. 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, las sanciones impuestas en sus plazos de cancelación podrán reducirse, atendiendo a los fines de reeducación y reinserción social por decisión motivada de la Comisión Disciplinaria de Oficio a propuesta de la Junta de Tratamiento. La reducción consistirá en la minoración de la gravedad de la sanción impuesta. Repito, la reducción consistirá en la minoración de la gravedad de la sanción impuesta. 2. Cuando se advierta error en la aplicación de una sanción que no haya sido recurrida ante el juez de vigilancia, la comisión disciplinaria efectuará una nueva calificación de la infracción siempre que no implique una sanción superior a la impuesta. Importante, repito, cuando se advierta error en la aplicación de una sanción que no haya sido recurrida ante el juez de vigilancia, cuidado con esto, la comisión disciplinaria efectuará una nueva calificación de la infracción siempre que no implique una sanción superior a la impuesta, procediendo a su reducción o sustitución, o en caso de que no proceda sanción alguna, la revocará levantando inmediatamente el castigo y cancelará automáticamente su anotación. 3. La revocación o reducción de sanción no podrá efectuarse sin autorización del juez de vigilancia cuando éste haya intervenido en su imposición directamente o en vía de recurso. 257. Abono del tiempo de sanciones cumplidas indebidamente. El tiempo cumplido de una sanción posteriormente revocada o reducida en los casos previstos en el apartado 2 del artículo anterior o como consecuencia de un recurso estimado, total o parcialmente, podrá tenerse en cuenta para el cumplimiento posterior de otras sanciones, siempre que éstas hubiesen sido impuestas por acciones u omisiones también anteriores a la mencionada revocación o reducción. Cuidado, leed bien con atención y entended. Y ya nos vamos al capítulo 5, prescripción y cancelación. Artículo 258. Plazos de prescripción de infracciones y sanciones. 1. Las faltas disciplinarias muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses, desde la fecha en que se hubiese cometido la infracción. 2. La prescripción de las faltas se interrumpirá desde que se hubiese iniciado con conocimiento del interesado el procedimiento sancionador, reanudándose el cómputo de los plazos de prescripción si el expediente disciplinario estuviera paralizado durante más de un mes
por causa no imputable al presunto infractor. 3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves prescribirán en los mismos plazos señalados en el apartado 1 y las impuestas por faltas leves en el plazo de un año que comenzará a correr desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza administrativa el acuerdo sancionador, o en su caso desde que se levante el aplazamiento de la ejecución o la suspensión de la efectividad o desde que se interrumpa el cumplimiento de la sanción si el mismo hubiese ya comenzado. Es decir, que las sanciones por falta muy grave y graves prescribirán en los plazos señalados en el apartado 1, ¿vale? Y las impuestas por faltas leves el plazo de un año y el otro eran 6 meses. Cuidado, acordáis y hacéis quimitas, ¿eh? Que es importante que tengáis esto claro, ¿eh? 259. Extinción automática de sanciones. Cuando un interno reingrese en un centro penitenciario, se declararán extinguidas automáticamente la sanción o sanciones que hubiesen sido impuestas en un ingreso anterior y que hubiesen quedado incumplidas total o parcialmente por la libertad provisional o definitiva del interno, aunque no haya transcurrido los plazos establecidos para la prescripción. Cuidado, cuidado con esto. 260. Cancelación de anotaciones relativas a sanciones. 1. Serán canceladas de oficio o instancia de parte las anotaciones de las sanciones disciplinarias que obren en el expediente personal de los internos cuando concurran los siguientes requisitos. A. Transcurso de 6 meses para las faltas muy graves, 3 meses para las graves y 1 mes para las leves. Estamos en cancelación, ¿eh? A contar desde el cumplimiento de la sanción. B. Que durante dichos plazos no haya incurrido el interno en una falta disciplinaria muy grave o grave. Cuidado, ¿eh? Apartado 2. También se cancelan, ¿vale? También se cancelarán de oficio o instancia de parte en el momento en que se produzca la excarcelación por la libertad provisional o definitiva del interno las anotaciones de sanciones disciplinarias extinguidas automáticamente a que se refiere el artículo anterior. 3. Cuando fueren 2 o más las faltas sancionadas, importante entender este apartado 3, cuando fueren 2 o más las faltas sancionadas en un mismo acto administrativo, o sus plazos de cancelación corrieran simultáneamente, importante, 2 o más faltas sancionadas en un mismo acto administrativo o sus plazos de cancelación corrieran simultáneamente, el cómputo será de forma conjunta, fijándose como fecha para su inicio la del cumplimiento de la sanción más reciente y tomándose como duración del plazo el que corresponda a la más grave de las infracciones a cancelar, transcurrido el cual se cancelarán todas las anotaciones pendientes en un solo acto. 4. En los casos de no cumplimiento de la sanción por razones médicas o de otro orden no imputables al interno, los plazos de cancelación comenzarán a contarse desde la fecha en que aquella pudo haberse cumplido. Asimismo, en los casos del artículo 257, el plazo de cancelación comenzará a computarse desde la fecha en que la sanción quedó cumplida por el abono de sanciones rectificadas en vía de recurso o reducidas o revocadas conforme a lo establecido en este reglamento. 5. Dichos plazos no se interrumpirán por la interposición de recurso contra una nueva sanción disciplinaria, cancelándose las anteriores si transcurre su plazo de cancelación antes de que la recurrida adquiera firmeza. Antes de que la recurrida adquiera firmeza. Artículo 261. Reducción de los plazos de cancelación. Los plazos de cancelación podrán ser acortados hasta la mitad de su duración. Estamos en la cancelación. Si con posterioridad a la sanción y antes de completarse dicho plazo, el interno obtuviese alguna recompensa de las previstas en el artículo 263 de este reglamento.
Artículo 2.5. Efectos de cancelación. La cancelación de la anotación de la sanción lleva aparejada la de las faltas por las que se impusieron. Situar al interno desde el punto de vista disciplinario en igual situación que si no hubiese cometido a aquellas. Importante. Y nos vamos al capítulo 6 y último, con los artículos 263, recompensa, y 264, concesión y anotación. Y ya terminaríamos este título que es larguito, porque los artículos son espesos y hay que digerir. ¿Vale? Capítulo 6, recompensa. 263. Recompensa. Los actos que pongan de manifiesto buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad en el comportamiento de los internos, así como la participación positiva en las actividades asociativas, reglamentarias o de otro tipo que se organicen en el establecimiento, serán estimulados con alguna de las siguientes recompensas. A. Comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales. B. Becas de estudio, donación de libros y otros instrumentos de participación en las actividades culturales y recreativas del centro. C. Prioridad en la participación en salidas programadas para la realización de actividades culturales. Esto es una recompensa, ¿vale? Priorizarlos. D. Reducciones de las sanciones impuestas. Cuidado, interesante. E. Premios en metálico. F. Notas meritorias. G. Cualquier otra recompensa de carácter análogo. Aquí se aplica la analogía, cuidado. Cualquier otra recompensa de carácter análogo a las anteriores que no resulte incompatible con los preceptos reglamentarios. Y vamos con el artículo 264, concesión y anotación. 1. En cada caso concreto, la recompensa concedida y su cuantía en su caso se determinará por la comisión disciplinaria del centro, atendiendo a la naturaleza de los méritos contraídos y a cualquier otra circunstancia objetiva o subjetiva, cuidado, que dice aquí circunstancia objetiva o subjetiva, que pongan de manifiesto el carácter ejemplar de la conducta recompensada. Y apartado 2. La concesión de recompensa será anotada en el expediente personal del interno con expresión de los hechos que la motivaron, expediéndose a aquel certificación acreditativa de la recompensa si la solicitase. Es decir, la concesión de recompensa será anotada en el expediente personal del interno, ¿vale? Con expresión de los hechos que la motivaron, expediéndose a aquel, al interno, certificación acreditativa de la recompensa si la solicitase. Y con esto terminamos este título y seguimos estudiando.